son proteínas. La mayoría de ellos, ¿no? La mayoría de ellos son proteínas catalizadoras, que aumentan la velocidad de una reacción. Y está poniendo una propiedad sin experimentar cambios en el proceso. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿esto qué cosa es? Ya hemos visto. Es una proteína monomérica, una sola cadena peptídica. ¿Esto qué cosas son? Varias cadenas peptídicas. Por lo tanto, las enzimas están formadas ¿por qué? Por una sola cadena, ¿no? O que tiene una estructura naturalmente terciaria, o una cuaternaria, que está formada de varias subunidades, ¿no es cierto? Esto es un oligómero. Entonces, las enzimas están formadas así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora nosotros? Vamos a ver, miren todo lo que tenemos que conversar. Vamos a empezar entonces aspectos generales. Así como su compañero me ha dicho que acelera la velocidad, vamos a agregar otras propiedades que es necesario aplicarlas, entenderlas, ¿no? Entonces vamos a hablar propiedades, vamos a hablar cómo funciona, ¿no es cierto? Ahí vamos a hablar que estas enzimas también se regulan. Muy bien. Clasificación, ¿no? Hay una nomenclatura que nos permite identificarlas, reconocerlas. Y finalmente vamos a hablar de cinética enzimática. Vamos a ver cuánto el tiempo nos da para desarrollar todo esto. Empecemos entonces. ¿Qué podemos decir de aspectos generales? ¿Para qué nos sirve en el organismo? A ver, ¿qué dice? La mayoría de las enzimas están constituidas por más de 100 aminoácidos. Se recuperan intactas después de la reacción. Disminuye la energía de activación. Retienen en cantidades mínimas. Pueden ser regulables. Pueden ser susceptibles de ser inhibidas. Modifica la estructura química del substrato. No modifican el equilibrio de la reacción, sino que aumentan la velocidad hacia el equilibrio. Estas reacciones se producen en minutos, en segundos, no en días. Miren todo lo que hacen las enzimas, ¿no es cierto? Entonces, entendemos lo que es eso. Algunas de ellas es obvio entenderlas, pero hay otras que es bueno enfatizarlas, ¿no es cierto? A ver, ¿qué dice acá? Que se recuperan intactas después de la reacción. Quiere decir que no se modifican. A ver. Este es un esquemita que siempre lo pongo porque las cosas animadas, y si nos volvemos niños, todo el siempre somos niños. No importa, regresemos a ser niños si esto me va a ayudar a entender. Y es simpático, ¿no es cierto? A ver, ¿qué tengo acá? Mi enzima. Y esto es el pan que he comido en el desayuno. Este pan hay que transformarlo, ¿no es cierto? Mediante el metabolismo del producto. ¿Quién está haciendo eso? La reacción enzimática, una reacción catalizada por la enzima. Correcto. Entonces aquí hay un acoplamiento. ¿Para qué? Para que este substrato, que es el pan, por la acción de la enzima, se transforme en producto. Y aquí está el producto. ¿Y qué más? Se libera la enzima. Y la enzima nuevamente regresa para seguir su círculo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que hemos dicho, miren. Se recuperan intactas después de la reacción. ¿No es cierto? Ya no nos olvidamos. ¿Qué otra propiedad? Especificidad. ¿Claro? Les he dicho que nosotros tenemos miles de enzimas. Pero fíjense ustedes, seríamos un organismo desorganizado si es que no existiera esa condición. Por ejemplo, cada enzima reconoce a su sustrato. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá que este substrato va a ser
¿no?, reconocido por esta enzima. Acá está, ¿no es cierto? Entonces la sacarasa va a actuar sobre la sacarosa. Acá está. ¿Y qué va a producir? El producto de la sacarosa, que viene a ser sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Glucosa y fructosa. Ajá, correcto. Eso es la acción enzimática. Pero esta figura simpática, nosotros de acá en adelante la vamos a representar así: que la enzima, que es la sacarasa, más el substrato, que es la sacarosa, que forma un complejo. Acá está el complejo: enzima, substrato. Ahora se dé cuenta, un abrazo. Tiene que haber un abrazo. ¿Para qué? ¿Para qué interacción? Entonces, aquí está el complejo enzima, substrato. ¿Para qué? Para que se produzca la catálisis y transforme el substrato en qué? En producto, y se libera el producto. Entonces, para nosotros de acá en adelante, esto es lo que vamos a manejar, ¿no es cierto? Y a la figurita la hemos entendido, entonces nos ha ayudado a entender esta reacción. Muy bien. Entonces, así como hemos dicho que las enzimas no se transforman, no se destruyen, también vamos a decir otra propiedad. ¿Por qué aumenta la velocidad? Su compañero me ha dicho que aumenta la velocidad de la reacción, pero no me dice por qué. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Tenemos que recordar qué cosa es energía de activación. ¿Qué cosa es energía de activación? Y recordar también que las moléculas tienen que chocar, tienen que interactuar, ¿no es cierto? A ver, mejore bien, querida. Disminuye la energía de activación. A ver, ¿cómo así? Los sustratos deben interactuar, colisionar. La colisión molecular debe ser en la orientación adecuada. Los sustratos deben tener suficiente energía para que se produzca la reacción. Ajá, energía de activación. La energía de activación es la energía expresada en calorías necesarias a una temperatura necesaria para llevar un molde reactivo al estado de transición. Tiene que llevar al estado de transición. Ajá. Por lo tanto, es la diferencia de energía entre el estado inicial y el estado de transición. ¿Ya lo entendí? Entonces, vamos a concluir que a mayor energía de activación, menor velocidad de la reacción. ¿Es cierto? Entonces, el estado de transición es aquel estado energético de la reacción en la cual todas las moléculas del molde reactivo tienen la misma probabilidad de experimentar la reacción. Bueno, pero no entiendo esto que dice: y la diferencia de energía entre el estado inicial y el estado de transición. Segundo, no entiendo: a mayor energía de activación, menor velocidad de la reacción. Ya les he dicho, los esquemas. Vamos a ver un esquema. ¿Qué hemos tomado en el desayuno? Un pancito, acá está el pan. ¿A dónde tiene que llegar? A través del metabolismo, con gasto de energía. ¿En qué? En anhídrido carbónico y agua. ¿Correcto? Ajá. ¿Pero qué necesita? Acá está. ¿Qué es esto? Una energía libre. Entonces, ¿qué necesita? Una cantidad de energía libre. ¿No es cierto? Miren ustedes. ¿Y cuánto gasta? Hasta que llega al estado de transición. Luego disminuye para dar el producto. Pero esta reacción está sin enzima. Vamos a ponerla en presencia de la enzima. En presencia de la enzima, está, con la enzima. Vean la energía. Entonces, ¿hay diferencia del gasto de energía con y sin enzima? Sí, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que regresamos ahora? Lo que dice es la diferencia de energía entre el estado inicial y el estado de transición. Ahora sí lo entendí. ¿Y qué más dice?
que a mayor energía de activación, menor velocidad de la reacción. ¿Verdad? Ahora sí se entendió. El esquema ayuda. Esa es otra propiedad muy importante, ¿no es cierto? Las enzimas disminuyen entonces la energía de activación. ¿Está? A ver, ustedes aquí están acostumbrados, ustedes han hecho ya química y han visto que las reacciones químicas todas se hacen con calor, ¿no es cierto? Hay que darles calor para que se produzca. A ver, miren, ¿qué tengo acá? Peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno se tiene que descomponer en agua y oxígeno. Muy bien. Entonces, para que esta reacción se produzca, miren ustedes cuánto energía de activación se quiere. 18 calorías por mol. 18 kilocalorías por mol. Muy bien. Pero nosotros en el organismo, ¿qué tenemos? La enzima. ¿No es cierto? Nosotros tenemos la enzima. ¿Y cuál es esa enzima? La catalasa, que descompone el agua, el peróxido igual, en agua y en oxígeno. Pero ¿cuánto gastó? 5. ¿Vieron? La que ustedes ven arriba es un platino, que también es un catalizador orgánico. ¿Bajó la energía? Sí. Pero en el organismo que tenemos la enzima, ¿cuánto bajó? 5. Entonces, ahora se comprende mejor cómo disminuye la energía de activación. ¿Quién? Las enzimas. Por eso es que somos rápidos, ¿no? Inmediatamente detectamos, miramos, actuamos, corremos. Bien. Sigamos. Otra propiedad, la especificidad. Un mismo compuesto puede ser sustrato de varias enzimas. Vamos a ver. Una enzima generalmente cataliza una sola reacción. Vamos a poner aquí nuestro pancito que hemos comido. Tiene que estar fosforilado, le vamos a explicar por qué. Y puede pasar a un producto que es la gluconolactona. Y necesita una enzima, la dehidrogenasa. Puede pasar a glucosa. ¿Qué necesita? Una enzima que divide el fósforo, se llama fosfatasa. Una enzima que lo transforma en su isómero. Su isómero es la fructosa. ¿Qué necesito? Una enzima isomerasa. Necesito que la glucosa pase a su isómero, glucosa 1, una mutasa. Entonces ven ustedes, ¿no es cierto? Una enzima generalmente cataliza una sola reacción. Muy bien. Entonces, ya hemos hecho la introducción, hemos visto, ¿no es cierto?, cómo es una enzima y qué características tiene. ¿Cómo las vamos a reconocer? En su actuar. Entonces hay varias maneras, varias clasificaciones, podríamos decir. ¿Cuál es a lo que estamos acostumbrados? Lo más corriente, lo más trivial. Y cuando el sustrato termina en asa, ¿no es cierto? Glucosidasa, lactasa, mutasa, asa. El sustrato termina en asa, ¿no es cierto? Se acepta. Hay otras clasificaciones que dicen en relación a su función catalítica. A ver, una dehidrogenasa. Me están diciendo que están quitando hidrógenos. Es por la función. Y hay una tercera clasificación. Se hace por dígitos. Por dígitos. Entonces, cuando ustedes vayan al libro, no se sorprendan de leer lo que les estoy diciendo, ¿cierto? ¿Cuál vamos a usar nosotros? ¿Cierto? Nosotros vamos a usar
vemos todos los días. Por ejemplo, esta última que he dicho, que se maneja por dígitos, es para identificar el sustrato, para identificar la enzima, para identificar el producto, ¿no? Es muy analítica. Entonces, depende de la rama, depende del proyecto, depende de la investigación que ustedes o el trabajo que estén haciendo, se aplica eso. Vamos a hablar un poquito de eso. A ver. Lo que he dicho, el sustrato termina en masa, ¿no es cierto? Bien. Pero les digo, según su actividad, ¿qué está haciendo acá? La glucosa está recibiendo un ATP y forma una glucosa fosforilada. Entonces, según su actividad, aquí hay una transferencia de ¿qué? De fósforo, del ATP a la glucosa. Entonces, esto se llama glucosa fosfotransferasa, porque se ha transmitido el fósforo. ¿Vieron? ¿Es más informativa que la anterior? Sí, porque me está diciendo lo que está pasando. Pero hay una última, la Comisión Internacional de las Enzimas. ¿Qué hacen? Las enzimas se clasifican por dígitos y cada dígito representa algo. A ver, el primer dígito, vamos a ver que las enzimas se clasifican por clases y cada clase en subclases. Por eso les digo, es más analítica. A ver, el primer dígito, clase. ¿Qué clase? Vamos a identificar cuáles son las clases. El segundo, subclases. El tercero, subclases. Y el cuarto, el sustrato. ¿Vieron? Entonces, para nosotros enseñarles ahorita, exigirles que estas cosas que ustedes tengan que aplicar, no las vamos a aplicar, pero sí bueno que tengamos presente, porque somos, ya les he dicho, personas de ciencia. Entonces, las que más forma trivial, podríamos decir, se usa, son las primeras, ¿no? Terminados en masa o aquellas para determinar la función. Muy bien, pero las vías metabólicas que vamos a estudiar están sobre esta base, sobre los dígitos. Entonces, clasificación y nomenclatura, ¿correcto? Entonces vamos a entrar ahora a clasificación de las enzimas. Acá está. Les he dicho que se clasifican en clases, subclases y subclases. No vamos a llegar a tanto, vamos a ir a ver a las clases o subclases, punto, no más. Vamos a ver. Son 6 clases. 6 clases. Óxido, reductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, lipasas. Muchas de ellas ya nos están diciendo, el nombre ya más o menos nos está orientando, ¿no es cierto? ¿Qué función hace? Entonces, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, porque las tenemos que identificar, ¿no es cierto? Óxido, esta primera, óxido reductasa. Su nombre lo dice, reacción de óxido-reducción. ¿Qué quiere decir? Que alguien se oxida, alguien se reduce, ¿no es cierto? Muy bien, a ver. ¿Qué tengo acá? Que estas enzimas catalizan reacciones de óxido-reducción. A ver, yo tengo A reducido y B oxidado. A reducido le va a transferir sus electrones a B y va a transformar entonces en B, que estaba oxidado, que ahora está reducido. ¿No es cierto? ¿Qué es eso? Transferencia de electrones. Vamos a ver. Entonces, A es el reductor o dador de electrones en el curso de la reacción, ¿no es cierto? Al perder sus electrones se oxidan. B es el oxidante o aceptor de electrones.
en el curso de la reacción, por lo tanto se reduce, gana electrones. Muy bien. Entonces, ya entendí que esto es una reacción de óxido-reducción, ¿no? Entonces, en esta reacción de óxido-reducción se entiende pues que tiene que estar el dador y el aceptor, el que dona y el que recibe, ¿no? Entonces es obvio, pues, ¿no es cierto? Por eso es una reacción de óxido-reducción. A ver, no entiendo. Un alumno por ahí me dice, todavía me falta entender, ok, otra esquelita que nos ayude. A ver, ¿qué tengo acá? Hemos dicho que tienes un par de electrones y es por lo tanto el reductor le va a transferir a B que no tiene electrones, y este es el oxidante. Se hace la reacción de óxido-reducción de tal manera que A pierde sus electrones y los recibe B. Y pasó entonces B de oxidado a reducido. Ya está, esa es la reacción. Bien. Vamos a ver que de dentro de estas nomenclaturas de óxidos reductasas hay varias subclases. Como les decía, hay más información. Por ejemplo, de estas óxidos reductasas están las deshidrogenasas. ¿Cómo así? Ahora que empecemos, la próxima semana ya el metabolismo, vamos a hablar de deshidrogenasas. ¿Y qué es una deshidrogenasa? Es una reacción de óxido-reducción. A ver, ¿qué tengo acá? Lactato de hidrogenasa. ¿Qué hace? Está transformando el ácido láctico en ácido pilúrico. ¿Y qué está haciendo? Está cediendo sus electrones. ¿A quién? En este caso, ¿quién está recibiendo los electrones? El NADS. Entonces, el NADS oxidado está pasando a NAD reducido. Entonces, ¿quién da los electrones y quién recibe? Como les he dicho. ¿Quién cataliza? La lactato de hidrogenasa. ¿Esta es una reacción de óxido-reducción? Sí. Por eso dice, ¿no? O estas son óxido-reductasas o deshidrogenasas. Acá está la deshidrogenasa. Muy bien, acá está la deshidrogenasa y es una óxido-reductasa. Y así hay otras oxidasas, peroxidasas. Ahorita no acabamos de ver cómo se descompone el peróxido de hidrógeno. Eso es una peroxidasa. Oxigenasas, hidroxidasas, reductasas. Son subclases. No vamos a hablar de todas, no podemos, el tiempo donde está, pero he explicado la primera. Muy bien, sigamos. Óxido reductasas. Transferasas. Su nombre lo dice, transfiere. ¿Qué transfiere? Grupos funcionales. A ver, transferasas. Ahí está. ¿Qué dice? Cataliza reacciones de transferencia de grupo funcional. Catalizan reacciones de transferencia de grupos funcionales. A ver, ejemplo, tengo A, X más B, para que se forme ahora, se destruya A y se forme BX. ¿Ok? Entonces, ¿quién hay? Un dador y un aceptor, ¿no? Vamos a ver el aceptor, el grupo transferido y la enzima transferasa. Entonces, vamos a ver, la glucosa con el ATP se fosforila y forma la glucosa fosforilada. ¿Quién hace la reacción? Una fosfotransferasa. ¿Qué cosa está transfiriendo el fósforo? Lo que dice, son transferencia de grupo funcional. ¿Cuál es el grupo funcional? El fósforo. Lo está transfiriendo, ¿no? Entonces, ¿qué se puede transferir?
así como estoy diciendo que se transfiere fósforo, acá está grupo fosfato, se puede transferir todos estos grupos funcionales, grupos monocarbonados, grupos aldehídos cetos, ¿no? Aciltransferasas, glucosil, alquilos, grupos nitrogenados, grupos fosfato, grupos sulfato. Estos son grupos funcionales. ¿Quiénes los transfieren? Las transferasas. A ver, ¿qué tengo acá? La glucosa. Y el ATP me va a transferir un fósforo. ¿A dónde? Al carbón 6 de la glucosa. ¿Cuál es el carbón 6? Este es el carbón 6. Ahí está. Se unió el fósforo en el carbón 6 y ahora se llama glucosa 6-fosfato. ¿Quién hizo eso? Una transferasa. Eso es. Entonces, las transferasas transfieren grupos funcionales. Otro ejemplo, que tengo acá. A ver. Tengo un cetoglutarato. El compuesto se llama ácido glutánico. Acá está. Y esto pasa en el organismo. Esto pasa en el organismo. Miren, este alfa-cetoglutarato, el organismo lo va a transformar en aminoácido. ¿Qué aminoácido? El ácido glutánico. ¿Y cómo así? Porque va a haber una transferencia de este grupo amino. Este grupo amino, ¿quién lo tiene? Un aminoácido. Entonces este aminoácido le está transfiriendo su nitrógeno. ¿A quién? Al alfa-cetoglutarato. Aquí está el nitrógeno, el grupo amino. Y ahora ya no se llama alfa-cetoglutarato, ahora se llama glutamato. ¿Qué se ha transferido? El grupo amino. Entonces esas son enzimas que realizan la transferencia de grupo funcional. ¿Ok? ¿Y qué se llama la enzima entonces? Se llama aminotransferasa. Acá arriba, ¿cómo se llama? Glucosidasa. Se ha transferido el grupo glucosa. Acá se ha transferido el grupo amino. Bien. Entonces ahí, así, esas son pues, así actúan las enzimas. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué más? Hidrolasas. Si vamos con esta clasificación. No nos perdamos. Ya hemos hablado de la primera, de la segunda, vamos a hablar ahora hidrolasas. ¿Sí? Vamos a hablar de las hidrolasas. Su nombre lo está diciendo, agua, presencia del agua. A ver. Hidrolasas. Acá en la reacción, ¿qué está pasando? La intervención del agua. El agua va a actuar sobre este compuesto y lo va a disociar. Y acá lo dice. Cataliza reacciones de hidrólisis. Entonces cataliza que la inserción de enlace con la ayuda del agua. Bien. A ver. ¿Qué tengo? A más B va a ser transformado por acción de una enzima hidrolasa. ¿En qué? En A unida al OH y B unida al hidrógeno. Entonces, ¿qué hace esta agua? Entonces, está catalizando la escisión, rompimiento, es escisión, la escisión del enlace mediante la adición de una molécula de agua. ¿No es cierto? Está excidiendo ese compuesto por inclusión de una molécula de agua. Ahí está. Muy bien. ¿Se entendió? Eso es una hidrolasa. Sigamos. Hidrolasas. Vamos a hablar de las liasas. Liasas es romper. A ver.
Miren, acá he hecho otro ejemplo de las hidroxilasas, agua. Esta es la urea. La urea es un compuesto nitrogenado que todos nosotros lo eliminamos como producto del metabolismo de las proteínas. ¿Sí? Entonces, esta urea la eliminamos en la orina. ¿Por qué? Porque este nitrógeno es tóxico, hay que eliminarlo. O sea, hay una enzima que se llama ureasa. ¿Qué hace esta ureasa? Descompone la urea en amoníaco. ¿Por qué creen que huele la orina? Un bebé, cuando ustedes han cambiado el pañal de un bebé, hay que cambiar y huele. Qué fuerte está, dice la orina del bebé. Es amoníaco, pues es este nitrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué se descompone? Amoníaco y CO2. Entonces, ¿qué? La urea. Entonces, la ureasa descompone la urea. ¿Correcto? Entonces, vean, ¿pero con quién? La intervención del agua. Y esto entonces se llama hidrolasa, la participación del agua para romper la urea en dos componentes. Es la ureasa. Pero estábamos viendo, bueno, acá está lo mismo, ¿ves? La urea, amoníaco y CO2. Y así hay varias reacciones. Por ejemplo, la fosfocreatina, que es este compuesto fosforilado. ¿Dónde está? En el músculo, en el tejido muscular. Y entonces nosotros podemos transformarlo mediante una hidrólisis. Miren, acá está, hidrólisis. Le vamos a transformar en qué? En una liberación de energía, porque este fósforo es rico en energía, libera energía y se transforma en qué? En creatina. La fosfocreatina, al perder el fósforo, se transforma en creatina. Pero que ha habido una reacción de hidrólisis. Ahí está el agua. Ha participado el agua. Está. ¿Vieron? Muy bien. Pero ¿dónde nos habíamos quedado? Ya me olvidé. A ver, ¿qué dice? ¿Dónde? Acá. Entonces, acabamos de hacer que hidrolasa, ¿no es cierto? Vamos a ver liasas. Liasas, ahí está. Cataliza reacciones reversibles de adición de un grupo a un doble enlace. Hace la escisión de los enlaces CC, CS, CN. Acá está. Liasa, rompe. Vean, el fumarato se transforma en malato, rompe el doble enlace. Liasa se rompe. Reacciones liásicas, las descarboxilasas, las aminolasas, la amidrasa carbónica, la adenilatociclasa. Son varias enzimas que hacen la función liásica. ¿Y qué es liásica? Romper, ¿no es cierto? Descarboxilasas, amidolasas. Por ejemplo, acá que tengo una liasa, que tengo el ácido fumárico, se va a transformar en malato con la intervención de una molécula de agua y el rompimiento también del doble enlace, fumarasa, es una liasa. Terminemos con las isomerasas. No, es la quinta todavía. Isomerasas. Estas enzimas catalizan los isómeros. Ya ustedes saben cuáles son los isómeros, ¿no es cierto? Son el mismo compuesto, pero con diferente distribución molecular, ¿no es cierto? Entonces, un isómero, por ejemplo, glucosa, galactosa, ¿no es cierto? Es un isómero. La galactosa es un isómero de la glucosa, que tiene la misma fórmula, pero diferente distribución molecular. Entonces, estas reacciones las catalizan las isomerasas. Entonces, aquí intervienen
las racemasas, ¿no? ¿Y qué hacen? Hacen una reacción intramolecular. Acá también intervienen las mutasas o transferasas intramoleculares. Por eso les digo, para hacer bioquímica tengo que saber química. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de racemasas, voy a hablar de mutasas, ¿no? De isomerasas. A ver, ¿qué tengo acá? La glucosa. ¿Y qué tengo acá? La galactosa. ¿No es cierto? Ahí está. Exactamente igual. ¿Qué nos diferencia? La posición de un pH. Eso es la diferencia de los isómeros. Entonces, estas reacciones las cataliza ¿quién? Las isomerasas. La isomerasa va a transformar la glucosa en galactosa. Acá está. La hidroxiacetona fosfato. Ese es un compuesto, ¿no? Que tengo la hidroxiacetona, la dihidroxiacetona fosforiana, fósforo, ¿no es cierto? Muy bien. La enzima isomerasa la va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato. Es su isómero. Eso es su isómero, que ha cambiado el fósforo por un, ¿no es cierto? Entonces, eso es isomerasas. Una mutasa, también, ya no estoy hablando de isomerasa, sino de una mutasa. A ver, miren, este compuesto 3-fosfoglicerato. ¿Dónde tiene el fósforo? En el carbón 1, 2, 3. Pero esta enzima que se llama mutasa, la va a cambiar el fósforo al carbón 2, aparte del carbón 2. El hecho de haber cambiado intramolecularmente la posición del fósforo se llama mutasa. Y ahora el compuesto se llama 2-fosfoglicerato. ¿Eso vamos a ver en el metabolismo? Sí. Vamos a ver cómo el metabolismo se puede transformar, ¿no es cierto? Intramolecularmente un compuesto en otro, por acción de una enzima que se llama mutasa. Entonces, terminando, las isomerasas catalizan cambios geométricos o estructurales dentro de la misma molécula, los famosos isómeros, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, metilmalonil-CoA, es este compuesto, se transforma en succinil-CoA. ¿Quién está actuando? Esta enzima metilmalonil-CoA mutasa. Vamos a ver este compuesto ahorita, cuando empecemos a hacer metabolismo de carbohidratos. Como el metilmalonil-CoA se transforma en succinil. Y yo ya no voy a decir que acá hay una enzima llamada mutasa, porque ya vamos aplicando más. ¿No? Que acá hay una mutasa que cataliza esta transformación. Son isómeros. Terminemos con el grupo 6. Ligasas. Ligasas es que forma algo nuevo, pero con algo que se forma tiene un gasto, y ese gasto es gasto, utilización de energía. A ver, catalizan la unión de dos grupos químicos a expensas de la hidrólisis de un enlace de alta energía. A ver, yo tengo A más B, ¿no es cierto? Pero para transformar A más B en otro compuesto necesito energía. Acá hay gasto de agua. Entonces, estas reacciones que necesitan gasto de energía se llaman ligasas. Estoy formando un nuevo compuesto, pero con gasto de energía. ¿No? Algunas ligasas, la aminoácido RNA sintetasa, cuando hagamos el capítulo de ácidos nucleicos, ahí está. Glutamina sintetasa, cuando hagamos el capítulo de proteínas. Carboxilasas, cuando hagamos el metabolismo de carbohidratos. ¿No? Estas son reacciones ligasas, forman un nuevo compuesto con gasto de energía.
Bueno, esto es lo mismo, ¿no es cierto? Para que se transforme este compuesto en este otro necesito gasto de. A ver, ¿qué tengo? En el metabolismo de los carbohidratos, este pan que domino en el desayuno se va a terminar mediante una vía metabólica que se llama la glicólisis, va a terminar en piruvato. Pero tiene que seguir, porque piruvato no es el producto final. El producto final es anhídrido carbónico y agua. Entonces tiene que seguir descomponiéndose el piruvato. El paso inmediato va a ser que el piruvato se transforme en oxalacetato. Aquí está. Entonces, ¿cómo se forma? Mediante una enzima que se llama piruvato carboxilasa. Acá está interviniendo el CO2. Es lo que dice. Estoy formando un nuevo compuesto con gasto de energía. Bien, suficiente de ejemplos de las clasificaciones de la enzima. Hagan su libro, los libros traen, ¿no?, varias reacciones. Es necesario que entren al libro, hagan su esquema, ¿sí? Y ahí ya van viendo como lo mismo les estoy explicando. Bien, porque no lo dejen, ya les he dicho, no me dejen el estudio faltando una semana para el examen. No es mucha información para que quieran retener ese cerebro toda la información en 2 días. No funciona así. Bien, avancemos entonces. ¿Qué tenemos ahora? ¿Cómo actúan las enzimas? A ver, háganse de cuenta que esta es una enzima. No hemos dicho que una enzima está formada de aminoácidos. Correcto. Entonces, ¿qué tengo acá? Esta pared, este vidrio, este techo, todo está lleno de aminoácidos. ¿Sí? Correcto. Entonces, va a haber aminoácidos que hemos dicho que van a estar escondidos acá con nosotros porque no son solubles. Pero va a haber aminoácidos que están en el techo porque están en contacto con el agua. Y esos son hidrosolubles. ¿Qué más? ¿Qué más hemos dicho? Que esta estructura de esta proteína es globular. ¿Por qué? Porque hay enlaces que permiten que se haya, ¿no?, torcido de esa manera. Entonces, si esto es una enzima, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que las paredes y el techo tienen aminoácidos. ¿Qué más? Estoy viendo que hay 2 puertas. Y estoy viendo que acá hay una ventana. Todo eso forma la enzima, ¿sí? ¿Y qué es todo eso? ¿Qué cosa es los aminoácidos? ¿Qué cosas son esas 2 puertas? ¿Qué cosa es esta ventana en esta enzima? Vamos a ver. Vamos a tratar de explicarlo con el ejemplo del salón. ¿Qué tengo yo? Les he dicho que el substrato tiene que reconocer la estructura de esta enzima. Esto es una enzima, ¿sí? Entonces, hay varias teorías. ¿Cómo se une el substrato a esta enzima? ¿Ok? A ver. Entonces, hay una teoría que es la del modelo de Fischer, que es el modelo de la llave y la célula. ¿Qué quiere decir? Que esta enzima, el cuarto que estamos ahorita, el salón, que tiene, miren, esta parte delgada, ¿no? ¿Ok? Y tengo el substrato, que si va a haber una catálisis, he dicho que tiene que haber un abrazo. Acá está. Este abrazo solamente se va a poder realizar si hay un reconocimiento de la similitud estructural. Entonces, el sustrato es muy parecido a la estructura de la enzima y encaja perfectamente. Por eso se llama el modelo de la llave y de la cerradura, ¿verdad? Encaja perfectamente, como el guante a la mano, ¿no? La forma encaja perfectamente.
Pero la mayoría de las enzimas no es así. La mayoría de las enzimas tiene que haber una modificación de la estructura del sustrato para que pueda reconocer al sustrato. Perdón, hay un cambio de la estructura de la enzima para que pueda reconocer la estructura del sustrato. Y eso es el modelo del ajuste inducido ideado por Koshler. Entonces son dos teorías, ¿no es cierto? El que más se ajusta es el de Koshler, ¿no? Sufre un cambio conformacional, un ajuste, por eso se llama el ajuste inducido. Es lo mismo, la llave y la cerradura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué he dicho? Que el salón es la enzima. Esta es la enzima. ¿Y qué hay? Dos puertas. Esta es una puerta, por ejemplo. Esta es otra puerta. Y hay una cantidad de aminoácidos. Estamos rodeados de aminoácidos. Ah, muy bien. Y entonces vamos a identificar qué hay en esta salón, en esta enzima que es el salón. Entonces, vamos a hablar de los elementos que forman una reacción enzimática. Este hoyo que ven acá lo vamos a llamar el centro activo de la enzima. Este centro activo para nosotros va a ser la puerta, esta puerta de acá, ¿sí? ¿Y qué hay en esa puerta? Entonces, es una estructura tridimensional en la cual se va a encajar el substrato. Va a entrar entonces ahí se va a encajar el sustrato en la puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haber una alta especificidad de reconocimiento del sustrato con el centro activo de esta enzima, o sea, con la puerta. El sustrato se va a unir a esa puerta, no se va a unir a esta ventana ni a la otra puerta, a esta puerta. Eso se llama especificidad. ¿Y por qué? Ahora vamos a ver. Entonces, una vez que el sustrato se une al centro activo, se va a producir la catálisis, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que la enzima va a transformar al sustrato en producto. Muy bien. Ese es el centro activo. Entonces, ¿qué más? Hemos dicho que hay aminoácidos en el techo y en las paredes. Muy bien. Entonces, ¿qué tipos de aminoácidos tenemos? Hay residuos no esenciales de aminoácidos. ¿Qué cosa quiere decir? Que pueden eliminarse sin afectar la función de la enzima. Residuos estructurales, esenciales para el mantenimiento de la conformación. Residuos de unión. Responden a la asociación de la enzima con el sustrato. Y residuos catalíticos que intervienen en la transformación química del sustrato. Entonces, para nosotros, esta puerta, ahí está el sitio de unión y de catálisis. No es acá, no es arriba, ni es en la otra puerta, es esta puerta de acá. ¿Y por qué? Porque allí está una maquinaria de aminoácidos que van a hacer la reacción enzimática. ¿Está bien? Correcto. Entonces, yo no puedo alterar la estructura de esa puerta, porque se destruyen esos aminoácidos que entran en la catálisis. Y si yo lo transformo, no se produce la catálisis. Yo puedo destruir algunos aminoácidos que están fuera, no va a pasar nada. Puedo destruir otros aminoácidos que están en el techo, no pasa nada. Pero no puedo destruir esos aminoácidos que están acá en la puerta, porque esos son los que están entrando en la catálisis. ¿Sí? Eso quiere decir. Ahí se produce el sitio catalítico, primero de unión y luego la catálisis. Bien. Ahí por eso cuando hablemos de desnaturalización, ¿qué quiere decir? Que esta proteína es una enzima. Si yo comienzo con el calor a transformar y los aminoácidos del techo se van
los aminoácidos de la puerta se van, pierdo pues, la enzima perdió actividad. Eso se llama desnaturalización. Voy a perder su propiedad, su función, porque estoy alterando su estructura. Bien. Entonces, hay residuos de unión que están en la puerta y hay residuos catalíticos que están en la puerta. No puedo, el sitio activo está formado de residuos de unión y residuos catalíticos. Ahí está. La glucosa que he comido en el desayuno, va a haber una enzima que lo va a transformar. Entonces esta azúcar va a entrar a su centro activo. Este es el centro activo. ¿Vieron? No es acá, no es en ningún otro sitio, es acá. ¿Para qué? Cuando ingresa el substrato, miren, acá está, entró la glucosa y la enzima produce un cambio transformacional y hace la catálisis. Acá es donde se produce la catálisis. Aquí, en este sitio. Porque aquí, ¿qué hay? Ahí están los aminoácidos que van a hacer la reacción química de transformación. ¿Está bien? Entonces, hemos hablado que en las enzimas hay una serie de enlaces, ¿no es cierto? Hay enlaces de hidrógeno, hay enlaces hidrofóbicos, iónicos, ¿no es cierto? Y acá estamos. ¿Qué hay entonces en esa puerta? Contiene los grupos químicos, o sea, la cadena de aminoácidos, que fijan al sustrato formando el complejo enzima sustrato. La unión es reversible y se establece mediante enlaces débiles, electrostáticos, salinos, fuentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, etc. Entonces nuestra glucosa que hemos comido en el desayuno está acá y ha sido rodeada de toda la cadena de la enzima que lo va a transformar. Ya se entendió entonces qué hay acá en el centro activo. ¿Qué hay? Ahí está, maquinaria de aminoácidos. Sitio activo contiene una maquinaria en forma de grupos químicamente determinados implicados en la catálisis. ¿Y qué tipo de catálisis? Ustedes han hecho química. Hay una catálisis ácido-base, hay una catálisis covalente, hay una catálisis por iones metálicos, hay una catálisis electrostática. Miren, varios tipos de reacción catalítica. Eso hacen los aminoácidos. Rápidamente vamos a ver uno de ellos. Catálisis ácido-base. Ustedes ya hemos visto quién es un ácido, el que dona protones, y quién es una base, el que recibe los electrones, ¿verdad? Por lo tanto están actuando como una reacción de ácido-base. Catálisis ácido-base. Entonces, las cadenas laterales de muchos aminoácidos constituyen factores catalíticos en las reacciones. Bien, ¿qué dice? Muchas reacciones son promovidas por donar protones ácidos o aceptar bases. Entonces, en este sitio activo, los sitios activos de algunas enzimas contienen estos grupos funcionales de los aminoácidos que van a participar en la catálisis, donando o aceptando los protones. ¿No es cierto? Para eso, ¿qué tengo que saber? La estructura de los aminoácidos, y ya lo hice en la primera clase. ¿No es cierto? A ver. He dicho, ¿cuáles son los grupos catalíticos? Las cadenas laterales de los aminoácidos aspartico, glutámico, histidina, cisteína, tirosina, lisina,
tienen valores de pK dentro del rango fisiológico cercano a él y lo que le permite participar en la catálisis ácido básico. Pero también tenemos radicales de otros aminoácidos que actúan como nucleofílicos a los aminoácidos hidroxiguamina. A ver, ¿qué entiendo? ¿Qué dice? Que estas cadenas laterales de los aminoácidos van a actuar en la catálisis. A ver, ¿quién? Glutámico, aspartico, histidina. A ver, acá está. Aspartico, glutámico, histidina. ¿Su estructura cuál es? ¿Pero qué están viendo? Todos ellos que vienen. Protones. Entonces, ¿qué? Donadores de protones. Este ácido glutámico, donador de su protón, y sucesivamente. Pero también actúa como base. Vean acá. Entonces, su forma básica con carga negativa acepta los protones. ¿Entienden? Entonces, en esta puerta de acá, que es el sitio catalítico, ¿quiénes están? Están estos aminoácidos que están recibiendo o están donando esos electrones, esos protones. Por lo tanto, están actuando como una reacción ácido-base. ¿Me han entendido? Un ejemplo, tipo de catálisis, vamos a ver. ¿Qué tengo acá? Un compuesto, este compuesto de acá. ¿Sí? ¿Qué cosa es? El glicerol 3-fosfato. Este es el substrato. El glicerol 3-fosfato. Y se va a unir a un centro activo, donde está la enzima. ¿Y dónde está la enzima? Acá está la enzima. Acá está la enzima. Acá está la enzima, ¿la ven? ¿Qué tiene? Estos aminoácidos como la histidina. No hemos hablado de la histidina. ¿Dónde está la histidina? Miren la histidina. ¿No tiene su protón? ¿O dona el protón o la acepta? Ahí está. ¿Qué tiene acá? La histidina. Acá está la amino. Aquí está la enzima. Y aquí está el substrato. Entonces, el glicerol 3-fosfato se une al centro activo. El sustrato se está uniendo al centro activo. ¿Y qué va a hacer? La catálisis. ¿Para qué? Para formar el producto. ¿Cuál es el producto? Aquí está. La dihidroxiacetona. Entonces, ¿qué tengo acá? La enzima se une al glicerol 3-fosfato. Se va a unir enzima substrato, se va a hacer la reacción. En una primera etapa se forma un enzima inhibidor que es inestable y luego se libera el producto, que es la dihidroxiacetona fosfato y la enzima. ¿Qué hemos hecho? Una reacción de unión, de catálisis, ácido básico. ¿Cómo así? Vamos a ver. ¿Cómo es que el glicerol 3-fosfato se ha reaccionado a dihidroxiacetona fosfato? Por esta reacción ácido-básica. Vamos a ver. ¿Qué tengo acá? La enzima. ¿Qué tengo acá? El substrato. Muy bien. Miren. Se va a transformar este intermediario en el diol, porque tiene doble enlace. ¿Y cómo se forma? Por una transferencia del protón del C2 al glutámico. ¿Cuál es el glutámico? Es este, y está recibiendo un protón. Miren el protón. Ahí está el protón. ¿De quién? Del carbón 2. El carbón 2 está dando este protón. ¿A quién? Al glutámico, que ahí está. ¿No? De un protón de C2 al glutámico. Y un protón de la histidina 95 al carbonilo. Esta es la histidina 96. Ahí está el protón. ¿A quién? Al grupo carbonilo. Ahí está. Hay transferencia entonces.
y forma este compuesto en el diol, que es inestable, que luego pasa al producto, que es la dihidroxiacetona fosfato. Acá hay una reacción ácido-base, claro, uno dona y el otro acepta protones. Esa es una reacción de catálisis ácido-base. ¿Está entendido? Eso pasa aquí en la puerta, en el sitio activo. Eso está pasando. Transformar el sustrato en producto. Pero ¿quién ha intervenido? Estos aminoácidos funcionales que participan en la reacción. En este caso, ácido-base. En su libro, entren a su libro. Es un ejemplo muy bonito este también de la RNasa A bovina. Cómo ver cómo se rompe, ¿no es cierto?, el RNA en el RNA resultado. Es una reacción también ácido-base. Bien, bien. Otro tipo de reacción catalítica. Catálisis covalente. Ya no estoy hablando de ácido-base. Una catálisis covalente. Otra alternativa para acelerar las reacciones bioquímicas de la formación inestable de un enlace covalente transitorio. Ya saben qué cosa es covalente, ¿no es cierto? Muy bien. Pero es transitorio entre la enzima y el sustrato. En este caso, la enzima utiliza uno de los grupos funcionales para reaccionar, ¿no?, covalentemente con el sustrato. Por lo general, el enlace covalente se forma mediante el ataque de un grupo nucleofílico de la enzima sobre un grupo electrofílico del sustrato. Química. Ya les he dicho, no se puede hacer bioquímica sin química. Bien. Entonces, en la catálisis covalente es el ataque de un grupo nucleofílico cargado negativamente o electrofílico cargado positivamente del centro activo de la enzima sobre el sustrato y conduce a una unión covalente del sustrato a la enzima como intermediario en la secuencia de la reacción. Entonces, en las enzimas, el grupo nucleofílico de la cadena lateral forma un enlace covalente inestable, ya lo dije, con el sustrato para formar el producto. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de catálisis existe? Miren la importancia de la presencia de los metales. ¿Quiere decir que las enzimas necesitan minerales? Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que si no hay los minerales, muchas enzimas no van a funcionar, porque hay enzimas que son dependientes de la presencia del mineral en la estructura y en su función. A ver, ¿qué tengo acá? Catálisis por iones metálicos. Casi un tercio de las enzimas que requieren iones metálicos para la actividad catálica. A ver, eso se llama metal enzima, que van a formar. ¿Cuáles son? Miren, generalmente son aminoácidos de transición. ¿Cuáles son? Sí, hierro 2, hierro 3, cobre, manganeso, cobalto. Y también hay enzimas con actividad por presencia de los metales. ¿Cuáles son? El sodio, el potasio, el calcio. Entonces tenemos aminoácidos que van a participar en la estructura del sitio catalítico. ¿Como quién? Magnesio y zinc. Y otros que van a actuar directamente en la catálisis. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Tenemos necesidad de los metales para la catálisis? Sí. Entonces,
Las enzimas que necesitan los metales se llaman metaloenzimas. Metaloenzimas. Y utilizan estos minerales. Y hay iones como el sodio, el potasio, el calcio, activadores de la actividad enzimática. Hay otros que son estructurales, como el zinc, el magnesio. Entonces, los iones metálicos estimulan la catálisis mediante la estabilización metálica. Los iones metálicos promueven la catálisis nucleofílica por medio de la ionización del agua. No se mareen. ¿Qué tengo acá? Miren, cantidad de enzimas. ¿Sí? ¿Y qué tengo acá? Algunos minerales. ¿Qué quiere decir? Que la citocromo oxidasa es una enzima de la cadena transportadora de electrones. Va a funcionar cuando esté joven, presente. La piruvatoquinasa va a necesitar el potasio. Acá. Miren, el glutatión peroxidasa, esa enzima que transforma el ácido, el poder reductor del glutatio, ¿qué necesita? Selenio. Amidrasa carbónica necesita el zinc. Miren, muchas enzimas para poder funcionar necesitan presencia de minerales. Vamos a ver. Los metales como factores. Algunos elementos inorgánicos que sirven como cofactores de algunas enzimas. A ver, vean, ¿qué tengo acá? Una función que me va a ayudar a dar desprendimiento de la energía. Acá está el magnesio. Miren, magnesio. Está unido a un oxígeno. ¿De quién? Del ATP. Ustedes saben cuál es la estructura del ATP, ya lo han dicho en la primera clase. Adenina, ribosa y 3 fósforos. ¿No es cierto? Ese es el ATP. Pero el ATP está unido al magnesio. Estructuralmente está unido al magnesio. ¿Por qué? Porque miren, acá hay cargas positivas del magnesio y cargas negativas del oxígeno de este fósforo. ¿Qué hace? Estas cargas van a neutralizar. ¿Para qué? Para permitir que se desprenda este fósforo. ¿Qué cosa es ATP? 3 fósforos. Es un compuesto rico de energía. Si yo lo rompo, un fósforo se libera. Aquí está. Entonces yo puedo romper un fósforo para que se libere. Y se libera fósforo y ya no es ATP, sino ADP. Entonces, acá lo que dice. Función del magnesio en la actividad de las quinasas. Acá está el ATP y acá está el magnesio. Entonces, todas las quinasas necesitan un ion metálico bivalente como el magnesio o el manganeso para transferir el grupo fosfato. Aquí está. Yo quiero uno de los fósforos. Acá tiene 3 fósforos, yo quiero uno. Entonces, este magnesio va a facilitar la formación de los complejos magnesio 2, apantalla parcialmente las cargas negativas e influye sobre la conformación de los grupos fosfatos. Entonces, yo puedo liberar el fósforo acá, ¿no? Entonces, en este caso el magnesio no reacciona directamente con la enzima, pero puede servir para neutralizar la densidad de la carga negativa sobre el ATP y facilitar la fijación de la enzima y el desprendimiento del fósforo. Entonces, ¿están interviniendo los metales? Sí. Ahí está. Aquí es una participación estructural del magnesio para que la enzima, cuando tenga que liberar un fósforo, facilite la liberación de ese fósforo del ATP.
Entonces, los metales, vean, tienen capacidad de actuar como ácido de Lewis. Un ejemplo, ¿qué tengo acá? La anhidrasa carbónica. Ustedes en el seminario también hablaron de la anhidrasa carbónica. ¿Qué hace? Transforma el CO2 en presencia del agua en ácido carbónico. Hasta el ácido carbónico. ¿Y cómo se forma el ácido carbónico? Por esta enzima que se llama anhidrasa carbónica. ¿Y qué mineral necesita? Sí, a ver, vamos a ver acá atrás. Y sí, acá está el sí. Anhidrasa carbónica. Acá está. Necesita zinc como catalizador de enzima. No hay zinc, no funciona. ¿Dónde está la reacción? Vean, acá está la reacción. ¿Qué queremos formar nosotros? Ácido carbónico. No, entonces, ¿qué cosa está participando? El zinc. ¿Okay? Entonces, aquí la enzima que se llama anhidrasa carbónica, acá está la enzima, va a reaccionar con el zinc. Ahí está. La enzima no funciona si no está el zinc. Pero va a ser un medio acuoso, miren acá está el agua. Entonces, los metales están actuando como protones, o sea, van a neutralizar la carga. Entonces, acá que tengo la enzima unida al zinc. Y entonces, este protón del zinc va a hidrolizar el agua. Acá está el agua. Y lo hidroliza en protones y en OH. En protón y OH. Ahí está. Está haciendo la hidrólisis del agua. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Que el zinc, junto con la enzima, está formando una estructura covalente como un compuesto formado de 3 zinc. El zinc está unido a la histidina. ¿Cuántas histidines? 1, 2 y 3. ¿Vieron? Ahí está. El zinc unido al grupo hibridazol de la histidina. Aquí está. Y forma este tetraedro. Está formando el zinc con 3. El zinc se está uniendo a 3 moléculas de histidina y a una molécula de agua. ¿Para qué? Para recibir el anhídrido carbónico, un enlace nucleotídico y forma el bicarbonato. ¿Quién necesita? La presencia del zinc. ¿Sí? Entonces, ¿qué forma? El bicarbonato. Bien, entonces, no se olviden, la anhidrasa carbónica catalizada por el agua y en presencia del zinc. ¿Qué necesita? Varias etapas. Ya les he dicho que la enzima necesita el zinc, que por efecto del agua se va a ionizar y va a formar zinc unido a la enzima. Entonces, hay una generación in situ de un protón y un OH a partir de la unión del zinc con el agua. Claro, el zinc con el, ya les he dicho, el protón va a hidrolizar el agua y el agua va a formar ¿qué? El OH y el protón. Y aquí está. Y se une el protón al zinc y al agua. Y por lo tanto esa unión hace una enlace glucosílico y forma el bicarbonato. Entonces,
A continuación, el protón y el OH son adicionados al CO2. ¿Para qué? Para liberar el ácido carbónico. ¿Qué ha habido acá? Participación del zinc. No hay zinc, la enzima no va a funcionar. Está bien. ¿Ven? Miren el zinc. Está unido a 3 histidines y a un OH. ¿Vieron? Acá está. Para que pueda funcionar y transformar el CO2 en ácido carbónico. Ven acá y forma el ácido carbónico. Sí, 3 histidinas, la hidrólisis del agua se une al CO2 para formar el ácido carbónico. Entra una molécula de agua y forma el ácido carbónico. Pero ¿qué ha necesitado? La presencia del zinc en la catálisis de la enzima. Bien. Listo. Entonces, ¿eso qué cosa es? Hemos dicho que allí en la puerta está el sitio activo. Y ahí se están produciendo estas reacciones de catálisis. Hemos dicho, ¿qué tipo de catálisis? Ácido-base. ¿Qué tipo de catálisis? De coordinación inestable entre la enzima y el sustrato. Y esta presencia de metales. ¿No es cierto? No existe el metal, no existe la acción de la enzima. ¿Eso qué quiere decir? Miren, apliquemos que nosotros necesitamos comer minerales. Nosotros no solamente comemos pollito con papitas fritas, no. ¿Qué les enseñó la profesora María Isabel? ¿Qué les enseñó? Que la dieta mixta está formada ¿de qué? De un porcentaje de carbohidratos, un porcentaje de grasas y un porcentaje de proteínas, a la cual hay que agregar ¿qué? Hay que agregar las vitaminas y los minerales. Están viendo, no como minerales, la enzima no funciona. Si la enzima no funciona, no hay metabolismo. Si no hay metabolismo, hay carencia. Y cuando hay carencia, hay enfermedad. Sí, en la próxima clase les voy a hacer. Cuando no existe la vitamina, ¿qué pasa? ¿Qué manifestaciones clínicas aparecen en el hombre? Ahora acéptenlo. Que todo esto necesito para que la enzima funcione. Muchas, repito, no todas, muchas enzimas necesitan metales para la acción enzimática. Bien, vamos a avanzar. Este es el salón es nuestra enzima. Ajá. ¿Y qué he dicho? Que hay varios sitios. Ajá. ¿Qué he dicho? Acá. ¿Qué cosa es esto? La puerta. Y se llama sitio activo. Ah, pero hay otra puerta allá. Esa otra puerta tiene otra función. Y se llama el centro regulador, que todavía no vamos a hablar de eso. Pero hay una enzima y otro sitio también muy activo que se llama el centro regulador, porque las enzimas se regulan. ¿Qué más? He dicho que acá hay una ventana. ¿Y qué hay acá en la ventana? Hay estos otros elementos que se llaman coenzimas. Ah. Y en esta estructura de acá que ustedes ven se llama apoenzima. Ah, entonces tengo otros componentes, coenzima, apoenzima. A ver, vamos a hablar. Ese es el esquema de la estructura de una enzima. Centro activo, esto de acá, centro activo. Zona de la molécula a la que se une el sustrato y donde se realiza la catálisis.
Centro regulador, que eso es acá, zona en la que se unen las sustancias que regulan la actividad de la enzima. Pero ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es coenzima? ¿Y qué cosa es apoenzima? Pues vamos a ver. En las enzimas hay varias componentes. Los grupos prostéticos se llaman a la porción proteica no realizable y la de la enzima en presencia del cofactor se denomina apoenzima. Grupos prostéticos son aquellos que se unen fuertemente a la enzima, no se pueden desprender, ni aún dializando, por eso se llaman prostéticos. Pero hay otros grupos lábiles que fácilmente se desprenden. Muy bien, entonces tenemos grupos prostéticos, aquellos que se unen fuertemente a la enzima y no se pueden desprender. Hay otra porción, ¿no es cierto? La apoenzima. En conjunto, la coenzima y el cofactor o coenzima forman la unidad con actividad catalítica que se llama holoenzima. Holoenzima es la parte con actividad enzimática. No así la holoenzima. La holoenzima solamente es una parte de la molécula proteica, pero que no tiene actividad. No. Muy bien. Termino diciendo, ¿qué cosa es holoenzima? Es la enzima activa, formada por la apoenzima y el cofactor. A ver, vamos a hablar de cofactores. ¿Qué son cofactores? Metales o iones inorgánicos pequeños, fierro, zinc, cobalto. Ahí está. ¿Qué hacen? Metales tienen que estar en presencia para que la enzima pueda transformar el sustrato. Necesitan estos iones, por ejemplo el cobalto que está acá. ¿Para qué? Para que la enzima pueda unir al sustrato para luego transformar. Necesitan, ¿no es cierto? Coenzimas. ¿Qué son coenzimas? Son moléculas orgánicas pequeñas, acá está, que se tienen que unir a este centro activo, acá se está uniendo, o muy cerca de él, para que haga la catálisis. ¿Y qué cosa es holoenzima? Es la apoenzima más el cofactor. Entonces, estos son los cofactores. ¿Sí? Vamos a hablar de coenzimas. Coenzimas son moléculas orgánicas pequeñas, derivadas a menudo de las vitaminas hidrosolubles. Quiere decir que en la dieta yo tengo que comer vitaminas, porque están participando como coenzimas en la catálisis. A ver, voy a repetir. Son moléculas orgánicas pequeñas, derivadas a menudo de las vitaminas hidrosolubles. ¿Y qué hacen? Funcionan en conjunto con la enzima en el proceso de catálisis. Muy bien. Está ligado de una forma covalente a la enzima. Ahí está. O funciona dentro o cerca del centro activo. Muy bien. ¿Y qué hacen estas coenzimas? Son transportadoras de intermediarios de grupos funcionales. Escuchen bien. ¿Qué hacen estas coenzimas? Son transportadoras de grupos funcionales. ¿Qué más? Transportan electrones. Muy bien. ¿Y cuáles son esas coenzimas? ¿Me han entendido? Coenzimas, ¿qué cosas son? Moléculas orgánicas que derivan de las vitaminas. ¿Y cómo actúan? En el centro activo o muy cerca del centro activo. ¿Y qué hacen? Transportan intermediarios.
transportadores de intermediarios funcionales o transportan electrones. A ver, acá está. Vean, ¿qué tengo acá? Esta es la enzima. ¿Sí? Ahí está la enzima. Muy bien. Pero esta enzima le voy a ligar la coenzima. Acá está la coenzima. ¿Y qué he dicho? Que la coenzima está en el centro activo. Este es el centro activo. O muy cerca de él. Y va a transformar la enzima inactiva en activa. ¿Ahí está? Entonces, si esta enzima no tiene, la coenzima no tiene actividad, miren ustedes acá. Aquí la enzima no tiene la coenzima. Llega el sustrato, pero no hay reacción. ¿Por qué? Porque la enzima está inactiva. ¿No? Entonces no se produce la reacción química. Pero si la enzima acá sí, ahora se unió la coenzima, ¿puede transformar el sustrato? Sí, miren, ahora el sustrato se unió a la enzima y se produjo la reacción. Entonces, la coenzima está facilitando que se produzca la catálisis. No hay la coenzima, no hay reacción. ¿Y qué hace? ¿Qué función hace esta coenzima? Transfiere grupos funcionales o transfiere electrones. Vamos a hablar cuáles son esas coenzimas que derivan de las vitaminas hidrosolubles. Entonces, tenemos de origen vitamínico, transportan grupos funcionales, y de origen no vitamínico, ok, entonces tenemos coenzimas de doble origen, aquellas de origen vitamínico, vitaminas hidrosolubles, y de no vitamínico. Vamos a hablar de las dos. Vamos a hablar de las vitaminas que derivan de las vitaminas hidrosolubles. Acá está. La vitamina B1 forma el pirofosfato de tiamina, TPP. La riboflavina, el FAT y la flavina mononuclear. La niacina, el NAT o el NAT fosforilado. La vitamina B6, el fosfato de piridoxal. El ácido fólico, el tetrahidrofólico. El ácido pantoténico, la coenzima. La biotina y la vitamina B12, la B12. Todo lo que está con amarillo son las coenzimas. Derivan de la estructura de las vitaminas. Cuando haga la clase de vitaminas, ahí vamos a ver. Acepten ahora. Estas son las coenzimas que derivan de las vitaminas hidrosolubles. ¿Y por qué las estoy estudiando? Porque si no están ellas presentes en el metabolismo, la enzima no hace la función. Y si la función está interrumpida, no hay metabolismo. Si no hay metabolismo, no hay producto. ¿Y qué hay? Carencia. ¿Y qué hay? Enfermedad. ¿Enfermedad qué es? Aparición de signos y síntomas por falta de coenzimas. A ver. ¿Me han entendido? ¿Estas coenzimas participan en el metabolismo? Sí. Miren, el metabolismo de los hidratos de carbono, en el metabolismo de las grasas, en el metabolismo proteico, todas estas coenzimas van a catalizar reacciones. ¿Para qué? Para liberar energía. No tengo las coenzimas, se interrumpe el metabolismo y hay carencia. Como hay carencia, hay enfermedad. Listo. ¿Y cuáles son esos grupos funcionales que dicen? Me está diciendo que estas coenzimas participan en la transferencia de grupos funcionales. A ver, la vitamina B1 utiliza el pirofosfato de tiamina. ¿Y qué hace? La descarboxilación, reacción de descarboxilación
transferencia de grupos aldehídos. La vitamina B2, ¿qué utiliza? La coenzima flavina mononucleótido o flavina adenina dinucleótido. ¿Qué hace? Catálisis de óxido de glucosa. El ácido nicotínico, ¿qué produce? La coenzima NAT y NAT fosforilado. ¿Qué hace? Transferencia de electrones. El ácido pantoténico, ¿qué produce? La coenzima A. ¿Qué hace? Transferencia de grupos ácidos. ¿Qué cosas son esos? Grupos funcionales. Están transfiriendo estos grupos funcionales. Si no existe, no se bloquea por la reacción. ¿Qué hemos dicho? La vitamina B6, el fosfato de piridoxal. ¿Qué hace el fosfato de piridoxal? Transfiere grupos aminos. La biotina participa en las carboxilaciones. Ácido fólico produce el ácido tetrahidrofólico, transferencia de un carbono. Vitamina B12, cobalamina, transferencia de un carbono. Ácido ascórbico, ahí está, ya hemos hablado de ácido ascórbico, ¿verdad? Cuando hemos hecho ¿qué clase hemos hecho con el ácido ascórbico? ¿Qué clase hemos hecho que nos gusta el ácido ascórbico? ¿Qué es lo que forma la dermis? Colágeno. ¿No hemos hablado de colágeno? Y después hemos dicho que para la síntesis de colágeno yo necesito una vitamina. ¿Qué vitamina? ¿Vitamina? C. Aquí está, pues. Ácido ascórbico es la vitamina C. ¿Y qué función está haciendo? ¿No hemos dicho las hidroxilaciones? Ahí está, pues. Ahora entienden la función de estas coenzimas. Yo no tengo ácido ascórbico, no se sintetiza colágeno. ¿Por qué? Porque no está formando hidroxilaciones. ¿Vieron? Eso hacen estas coenzimas. Eso hace, estas funciones que ustedes ven acá, es eso. ¿Está? Bien. Entonces, el paciente no ha comido riboflavina. Riboflavina es la vitamina B2. Se interrumpe el metabolismo. ¿Y qué pasa? Signo clínico. A ver, estomatitis, queinosis, lesiones en la boca, higrositis, y lengua color amorada. Ahí está. Apareció el signo clínico. ¿Parencia de qué? Así de una cosa tan sencilla que es la vitamina. Si no hay vitamina, no hay coenzima. Si no hay coenzima, la enzima no funciona. Entonces no hay reacción. Por lo tanto, se interrumpe el metabolismo. La niacina, ¿qué pasa? No comió el paciente. ¿Qué produce? Un cuadro clínico que se llama pelagra. ¿Qué cosa es pelagra? Piel áspera, piel descamativa. Acá está. Se produce una dermatitis. Y no solamente se descama la piel, sino también se produce compromiso de demencia y diarrea. El paciente está desorientado en tiempo y espacio, demencia, y se va en diarreas. Por eso que se llama la vitamina de las 3D, dermatitis, demencia y diarrea. Deficiencia de niacina. Deficiencia de B6, neuropatía periférica. Biotina, depresión. Ácido fólico, quien no sabe, óxido fólico, anemia mieloblástica. Vitamina B12, anemia perniciosa. ¿Está? Acidosis metilmalónica. Vitamina C, el escorbuto. Les pongo eso para motivarlos. No es cuestión de que yo les quiero saturar de conocimiento. No, si no existen estas coenzimas, no funciona el metabolismo. No funciona el metabolismo, no hay la reacción. Y no hay la reacción, aparece la alteración. Y la alteración, signos y síntomas clínicos. ¿Qué hay que hacer? Hacer el diagnóstico. Pero ¿cómo van a hacer el diagnóstico si no saben lo que es? Ahora sí ya saben. Entonces cuando lleguen a clínica van a tener que diagnosticar
y hacer la reposición, ¿no? Agregar lo que falta. Eso es. Bien. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Consecuencias críticas de la deficiencia de estas vitaminas, que ya lo he dicho en forma general. Isoenzimas. Otra presentación de las enzimas. A ver, iso son cosas iguales, ¿no? Entonces son varias formas moleculares de la misma enzima. ¿Pero en qué se diferencia? En que tienen estructura diferente, o diferente composición, me refiero. Pero todas son proteínas, ¿sí? A ver, isoenzimas. Enzimas que realizan la misma función, pero difieren en su estructura química y propiedades cinéticas. Muy bien. Las formas isoenzimáticas distintas pueden pertenecer a diferentes tejidos, revelando sus modificaciones en el tejido que le dio origen. Generalmente son estructuras oligoméricas, con varios tipos de cadenas proteicas. Puede ser un dímero, puede ser un tetrámero. ¿Qué cosa estoy diciendo acá? Que una enzima puede tener varias formas moleculares y todas tienen la misma función, pero tienen diferente estructura, ¿sí? Y esas isoenzimas o esas diferentes formas moleculares, ¿dónde están? En diferentes tejidos. Por ejemplo, está en el corazón. Si el corazón sufre una necrosis, un infarto de miocardio, hay liberación de esa enzima, de esas de esas isoenzimas. Y esas isoenzimas, ¿a dónde aumentan? En la sangre. Y yo puedo hacer el diagnóstico de un infarto de miocardio, porque esa isoenzima está alterada, está aumentada. Todos tenemos un valor normal. En este momento nosotros nos sacan una muestra de sangre y nos dicen, a ver, ¿cuáles son los valores normales de las isoenzimas? Muy bien. Pero el señor entró a emergencia con un dolor precordial. Se piensa que puede ser un infarto. Hay que hacer el diagnóstico. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Analizando estas isoenzimas. Entonces, hay una isoenzima que está en el corazón, que le dosen cuánto tiene de esa isoenzima. Uy, está altísima. El diagnóstico del infarto del miocardio. ¿Me entiende? Entonces, son formas moleculares que nos permiten hacer el diagnóstico clínico. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque están ubicadas en diferentes tejidos. Pues así como estoy diagnosticando un infarto del miocardio, puedo identificar, pues, que les digo, un problema cerebral, un problema muscular. Vamos a ver. Isoenzimas. Formas que realizan la misma función, pero difieren en su estructura química y propiedades. ¿Qué más? Las formas isoenzimáticas distintas pueden pertenecer a diferentes tejidos, revelando sus modificaciones en el tejido que les dio origen. Generalmente están formadas de varias cadenas, pueden ser oligoméricas, dinéricas, tetrámeras, 3, 4, o cadenas. Entonces vamos a hablar uno o dos ejemplos. Isoenzimas, formas distintas de una enzima, pero con la misma función enzimática. Muy bien. Ejemplo, lactato de hidrogenasa, creatina fosfocinasa. Vamos a hablar de la primera. Lactato de hidrogenasa. Acá está. Esto es una enzima. Lactato de hidrogenasa. ¿Qué hace en el organismo? Transforma el ácido láctico en pirúvico. Enzima presente en el corazón. ¿Qué más? Vamos a ver. Lactato de hidrogenasa. ¿Qué hemos dicho? Que tiene varias formas moleculares. Entonces, la enzima lactato de hidrogenasa tiene dos tipos de subunidades con distinta separación electroforética.
¿Qué quiere decir eso? Son proteínas, ¿de acuerdo? Ya, son proteínas, son enzimas. Pero tienen diferente composición de aminoácidos. Pero los aminoácidos tienen carga, ¿no es cierto? Carga positiva, carga negativa. Entonces, ¿yo cómo los puedo separar? Poniéndoles en un campo eléctrico. Entonces, el polo positivo va a atraer a las proteínas con carga opuesta. Y el polo negativo igual va a atraer aquellas formas, ¿no es cierto?, con la carga opuesta. Entonces, las puedo separar, identificar, mejor dicho, de acuerdo a su separación. ¿Y cómo las separo? ¿Cómo las identifico? Con una electroforesis. Eso se llama electroforesis. Separar a las sustancias de acuerdo a su carga eléctrica. Bien, entonces, la lactato de hidrogenasa tiene dos tipos de subunidades con distintas separaciones electroforéticas. Ya me están entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Cuáles son? Dos tipos de subunidades. La H, que se encuentra en el corazón. La M, músculo esquelético. ¿Y qué cosa es la lactato de hidrogenasa? Es un tetrámero formado de 4 subunidades. Las unidades H pueden combinarse con las M en todas las formas posibles. De tal manera que nosotros encontramos 5 formas diferentes de las isoenzimas. La H se puede combinar con la M y puede formar 5 formas diferentes. Aquí está. 4 H iguales, 3 H iguales, y una M y sucesivamente. Y cada una recibe un nombre. Sí, cada una recibe su nombre. Estas están, ¿dónde están ubicadas? Están ubicadas en diferentes tejidos. Entonces, la enzima existe en todos los tejidos. Un incremento en cualquiera de ellas, ya les dije, el corazón, hay una necrosis, se libera esa enzima. ¿A dónde? Al torrente sanguíneo, y nosotros la podemos identificar. Y aquí están las isoenzimas de la lactato de hidrogenasa, que transforma el piruvato en lactato. ¿Qué les dije? Hay 5 isoenzimas que se pueden combinar. La LDH1, llamado H4, son las 4 formas iguales que está en el corazón y en el eritrocito. La LDH2, que tiene un M y H3, corazón y eritrocito. Cerebro y riñón, LDH3, N2H2. Músculo e hígado, lactato de hidrogenasa 4, que tiene 3M y un H. Y en el músculo e hígado, lactato de hidrogenasa M4. Estas son las diferentes isoenzimas. Estas diferentes isoenzimas están ubicadas en donde, diferentes tejidos. Por eso lo que les digo, si hay un infarto en el corazón, ¿cuál de ellas se incrementa? ¿Cuál de ellas se destruye? ¿Cuál de ellas se libera? La LDH1, ¿no es cierto? La LDH2. Entonces el suero tiene un contenido representativo de todos los tejidos. Su aumento en sangre es significativo de una necrosis. Acá están las subunidades que acabo de decir. Y entonces hacemos una electroforesis y este es el perfil de las 5 coenzimas. Esto es lo normal. Yo me tengo que familiarizar con lo normal. A ver, el suelo normal le trae este perfil. Este es la LDH1, 2, 3, 4 y 5. Este es el perfil. Esto es lo normal. Pero me trae el resultado de laboratorio y me dice que ya no tiene este perfil. Tiene este perfil donde la LDH1 ha aumentado en cuánto. ¿Eso qué quiere decir? Infarto agudo del miocardio. No, me trae el resultado, pero la que se ha aumentado, ¿cuál es? La LDH5. Acá está. Hepatitis aguda. Entonces, por eso les digo, estas distintas formas moleculares nos permiten hacer el diagnóstico. Pero si no sé qué cosas son, ¿cómo voy a identificar? ¿Sí?
tiene su aplicación. Bien. Otra forma molecular, la creatina quinasa. ¿Qué es la creatina quinasa? También es una enzima dimérica propuesta de dos unidades, ¿no? Una N que está en el músculo y una B que está en el cerebro, ¿no? N que está en el músculo y una B que está en el cerebro. Muy bien. ¿Se pueden combinar? Sí, también se pueden combinar para formar tres isoenzimas. ¿Cuáles son? La CK1 OBB, la CK2-NB y la CK3-NB. No, tres formas moleculares. Muy bien. ¿Qué hace esta enzima? Transforma la creatina en fosfocreatina, en el músculo. Nosotros tenemos este compuesto fosfocreatina, creatina. Se puede fosforilar por esta enzima, creatina quinasa y la fosforilo, y ahora se llama fosfocreatina. Es una enzima, correcto, pero tiene varias formas moleculares, como estoy diciendo, y unas están ¿en dónde? Unas están en el músculo, otras están en el músculo esquelético y otras están en el cerebro. Entonces, ¿qué tengo acá? La creatino fosfoquinasa, M y la B. BB, cerebro. MB, músculo cardíaco. MM, músculo esquelético. Le hago una electroforesis, así como el lactato de hidrogenasa. Polo positivo y polo negativo se van a separar. Y así se separan. Este es el origen y aquí se separan. Tres formas moleculares se separan. Entonces, esta es la CK1, la que se separa más del punto de origen. La CK2 y la CK3. ¿No? Entonces, el porcentaje le da a identificar si el problema es muscular, cardíaco, cerebral. ¿No? Entonces, vamos a ir terminando. ¿Para qué me sirve entonces aprender todo esto? Porque me está enseñando que conociendo estas isoenzimas, yo puedo hacer el diagnóstico. Esa es una aplicación. A ver. Papel de las enzimas en medicina. ¿Qué tengo acá? Días después del infarto, llega el paciente a las pocas horas que le dio dolor precordial, o llega a los 3 días, porque mientras se trasladó, mientras hubo un paciente que lo traiga. Entonces, ahí viene ya lo que ustedes en clínica les van a enseñar. ¿Cuál de las enzimas hay que pedir de acuerdo al tiempo donde se produjo el dolor precordial? ¿Por qué? Porque sí es cierto, estas se liberan en la sangre, pero unas duran varios días, otras se desaparecen en 24 horas. Entonces, acá que tengo varios días después del infarto del miocardio. Bien, estas son las CPK, transaminasas y la lactato de hidrogenasa. Miren, cuando recién aparece un infarto, ¿no? La creatina. Miren, a los 2 días recién aparece el CPK, la transaminasa, y la que más perdura es la lactato de hidrogenasa. Desde el primer día, pero sigue alta, hasta ¿cuántos días? Entonces, si el paciente llega tarde al hospital, le tengo que pedir lactato de hidrogenasa. ¿Por qué? Porque dura varios días. Pero no así las otras enzimas, que miren, a los 2 días ya bajaron, miren, ya bajaron, ¿no es cierto? Entonces no me sirven esas enzimas. Entonces tengo que saber cuándo le produjo el evento cardíaco. Entonces, ¿para qué sirven las enzimas en medicina? Establecer un diagnóstico. Como en el caso de las enzimas del infarto del miocardio, el CPK y la LDH. ¿No? ¿Para qué más? Para valorar la magnitud de la lesión. ¿Para qué más? Para monitorizar la mejoría del paciente. ¿Para qué más?
para ver si volvió a repetirse el infarto. Entonces hay que hacer una electroforesis y ver cuál de ellas está aumentada o cómo está bajando, se normalizó o sigue alta. Una muy utilizada son estas, las troponinas cardíacas, muy usadas. Entonces, 2 días después del inicio del infarto agudo del miocardio o del infarto. Acá están los días. ¿Bien? Es importante entonces esta información. Bueno, vamos a terminar entonces diciendo que se usan más de 20 enzimas para hacer diagnóstico de enfermedades. ¿Cómo qué? Cáncer de próstata, enfermedades hepáticas y óseas, ¿no? Enfermedades musculares, infarto, etcétera, etcétera. Entonces se eleva su fracción en el infarto, ¿no es cierto? ¿De quién? De la creatinópolis. La hidrogenasa láctica a las 48 horas después del infarto del cardiaco y sucesivamente. ¿Bien? ¿Se han pensado? ¿Podemos seguir? No. ¿Qué hora es? 10. Tenemos 15 minutos. Seguimos. ¿No? Seguimos mejor. ¿O no? A ver, 15 minutitos para, porque ese dicho, ¿por qué le digo? Porque el curso es amplio. Y entonces, si yo, lo que pasa es que yo me